Buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas sobre el tema que es objeto de esta charla en el día de hoy. La Universidad del siglo XXI, luces, sombras y desafíos. Llevamos unos días reflexionando sobre el tema de la Universidad del siglo XXI. Yo lo compararía a este trabajo a la construcción de un renga japonés. Algunos de ustedes dirán, ¿qué es un renga japonés? Pues miren ustedes, los japoneses en la antigüedad y en la modernidad, poetas tienen la siguiente, una de las formas de construir poemas es, se reúnen un grupo de poetas en un monasterio, reflexionan conjuntamente y colaborativamente sobre un tema concreto, el mismo tema para todos, y luego cada uno construye su propio poema. Al final, reúnen todos los poemas y aparece un poema común. No es el caso en este momento porque los distintos ponentes no nos hemos reunido para reflexionar sobre los distintos aspectos de la universidad, pero podría ser podría hacerse algo parecido. Hoy me corresponde a mí el tratar el tema de la Universidad del siglo XXI, luces, sombras y desafíos, dentro del programa o título del Congreso La Universidad Hoy, Perspectivas y Desafíos. Yo creo que hablar del futuro siempre es difícil. Paul Valéry afirmaba que el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. Antes era fácilmente predecible, hoy en día es difícil. Y sobre todo es difícil cuando hay que profetizar sobre el futuro. Si fuera sobre el pasado sería fácil, pero sobre el futuro, decía Winston Churchill, es mucho más difícil. No obstante, no olvidemos que el pasado está muy cargado de futuro, como decía Martin Heidegger. El pasado y el presente están cargados de futuro, porque el futuro es lo que nosotros queramos hacer con él en el presente o hemos hecho con él en el pasado. Bien, voy a comenzar contándoles una historia. Siempre esto para los alumnos del pregrado, se tiene que empezar contando alguna historia para atraer a la atención de las personas. Y les voy a contar la pequeña historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, quería invadir Persia, el imperio persa. Entonces, como era habitual en su tiempo, se fue a la pitonisa de Delfos a preguntarle, ¿puedo invadir el imperio persa? Alejandro iba desgranando monedas de oro sobre la mesa y a medida que la pitonisa se pone en trance, iba abriendo y cerrando los ojos, pero parece que no veía claro. Alejandro iba echando más monedas de oro y a medida que se incrementaban las monedas de oro, parecía que iba viendo con más claridad la pitonisa. ¿Qué cosas más curiosas pasan? Yo creo que esto puede ser un motivo de una investigación causal, fuertemente causal. Doctor Arsenio, fuertemente causal. Efecto de las monedas de oro sobre la visión del futuro. Bueno, el caso es que cuando ya hubo suficientes monedas, dice la pitonisa, veo dos imperios, uno desaparece. Y Alejandro Magno se fue tranquilo diciendo, el que queda es el mío y el que desaparece es el imperio persa. ¿Ven ustedes? ¿Por qué les cuento esta pequeña historia? Pues por una razón muy sencilla. Yo hice lo mismo, perdón, los de pregrado no se asusten. Yo no fui a la pitonisa de Delfos, yo fui a la pitonisa de Miraflores. En el Parque Kennedy, ahí está la pitonisa con sus pelos largos, sus ojos saltones, la bola de cristal, y le pregunté, después de haber acordado un precio interesante, ¿no? ¿Cómo va a resultar la conferencia que dé yo en el Congreso de Educación? Me miró, acordamos el precio, pero parece que tampoco veía muy bien. Yo iba soltando solcitos de monedas de 5 soles y a medida que iba poniendo, igual exactamente que todas las pitonisas tienen el mismo estilo. A medida que iba aumentando el número de
de monedas, iba viendo con más claridad. Y al final me dijo, le hice 2 preguntas. ¿Cómo va a suceder el congreso y mi charla, cómo va a ser? Y la segunda, ¿cómo será la universidad del siglo XXI? En la segunda pregunta no hubo medio de ponernos de acuerdo en lo económico y ya no me respondió. Pero la primera sí. Y me dijo lo siguiente. Caracho. He perdido los papeles. Es que los textos de las sibilas hay que leerlos al pie de la letra. Dijo, la charla servirá para algo y será interesante si cumple estos 3 objetivos. Primero, que las personas que asistan no se aburran. Bueno, ese es el primer objetivo, que no se aburran ustedes. Segundo, que no se duerman en la primera media hora. Y si se duermen, que no ronquen. Interesante, la sibila es inteligente. Y por último, que al menos no se marchen de la conferencia en el primer cuarto de hora. Las 3 condiciones. Si se cumplen las 3 condiciones, efectivamente, entonces la conferencia será exitosa. Bueno, ahí estaba, con la... Entonces ya saben, si se duermen, no ronquen. Y si se quieren irse, váyanse discretamente por el fondo. Bien, tienen mi autorización. Pero entremos en el tema. Ya es el momento de explicación de la conferencia. Lo anterior ha sido un preámbulo. ¿Qué es o qué ha sido la universidad? Estos días se ha hablado mucho de este tema. Y la universidad, como saben, nace en el siglo XI, es una consecuencia o continuación de los gremios de aquella época y sencillamente es un gremio más de estudiantes y de profesores para defenderse frente a los obispos, la autoridad de los obispos y de los reyes. Y hay una definición bucólica de qué es la universidad, la da Alfonso X el Sabio. Fíjense lo que dicen que él pensaba que tenía que ser una universidad. Miren a ver si coincide con las actuales. Decía, es un ayuntamiento de maestros y discípulos reunidos en una común voluntad y entendimiento de aprender los saberes en un entorno propio, el de la universidad, de modo que puedan holgar, disfrutar. Vienen ustedes a la universidad a disfrutar, a holgar, y recibir placer a la tarde cuando se levantaren cansados del estudio. Y otros sí, debe haber abundancia de pan y de vino y de buenas posadas en que puedan morar y pasar su tiempo sin gran costo. Fíjense qué interesante es la definición que da Alfonso X el Sabio. Existen otras definiciones y tenemos que hablar de la universidad del siglo moderna, pues hay que recurrir siempre a don José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice con un poquito de malicia: la universidad es una institución donde reciben enseñanza superior casi todos los que la frecuentan. Casi todos, es decir, que la universidad, algunos pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. ¿Qué podemos hacer? La vida es así. Pero, sin embargo, da la mejor definición, diciendo los 3 aspectos que él considera que son esenciales de toda universidad. Guardar los conocimientos del pasado, fíjense las 3 palabras, guardar, crear conocimiento, investigación y transmitir el conocimiento mediante publicaciones de cualquier tipo que sea. Esas son los fines que atribuye don José Ortega y Gasset a la universidad. No tiene que ser un ente educativo que produzca personas eruditas. Además, ser erudito en los tiempos que corren es difícil por no decir imposible. La primera universidad moderna que surgió al comienzo del siglo XIX fue la de Berlín, se ha dicho aquí. Pero veamos qué es lo que la universidad es hoy, qué tendría que ser hoy. Pues es una comunidad de expertos
de estudiosos y de estudiantes empeñados en la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Qué bonita definición. Es una comunidad de expertos que dialogan, comparten conocimientos, hay flujo de información. Es una república del saber. Eso tendría que ser una universidad en la que se produce conocimiento, porque como decía el amigo Platón, el conocimiento es cosa de humanos que viven juntos y que dialogan o discuten con respeto, con benevolencia. Eso es. Universidad significa universalidad. Universalidad, donde todas las ideas son discutibles, por más raras que parezcan, donde todo sea posible de entrar en discusión, en debate, donde las teorías más arriesgadas tengan lugar. Es la universidad sin condición de que habla Derrida. Universidad sin condición. Aquí todo es posible. Después el tiempo decantará lo que vale y lo que no vale, pero mientras tanto no hay ninguna prohibición para discutir, pensar, dialogar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una discusión en estos momentos sobre la teleología de la universidad. ¿Y cuál es esa discusión? Por una parte están los académicos modernos y por otra parte están los académicos posmodernos. ¿Qué dicen los modernos? Los modernos dicen, siguiendo la tradición neoliberal de la universidad, que es una entidad educativa, diríamos, cuyo fin es el cultivo del intelecto, el cultivo de la razón, con orden y método, comenzar una idea, seguirla, etcétera, etcétera, que enseña a pensar y a producir conocimiento. Su fin es llegar a la excelencia intelectual, lo que don José Ortega y Gasset decía, formar no solo buenos profesionales, sino buenos intelectuales. La universidad es el lugar de la enseñanza del conocimiento universal. Adquirir el saber como un fin en sí mismo, sin ningún otro objeto práctico o utilitario. El saber como fin en sí mismo. Por otra parte están los posmodernos. ¿Qué dicen los académicos posmodernos? Si la universidad para los modernos era, el fin de esta universidad era crear personas intelectuales, producir conocimiento, etcétera, para los posmodernos, siguiendo el pragmatismo de John Dewey, la universidad su misión es preparar personas, estudiantes, para dar una respuesta a las demandas laborales y económicas de la sociedad. Fíjense que estamos hablando o relacionándolos con lo que llamamos las competencias profesionales de que tanto se habla hoy en día. Es una universidad funcionalista frente a una universidad esencialista de los académicos tradicionales. Ya no consiste, como antaño, la función de la universidad en la educación y formación de personas cultas del mañana, sino la preparación de los trabajadores profesionales y ciudadanos competitivos del presente. La Unión Europea y el Tratado de Maastricht pone la guinda a estas precisiones. Dice que a la universidad se le pide que sea un instrumento para desarrollar el proyecto político y económico y social y cultural de los países en los cuales se encuentre. Fíjense qué diferencia está con el fin o la teleología que pretendía la universidad en sus inicios y aún incluso hace un año. En definitiva, que los posmodernos consideran la universidad como una unidad empresarial. Se trata de producir conocimiento para vender conocimiento, producir tecnología para vender tecnología. Y no en vano la palabra crédito, que tanto utilizamos actualmente en nuestras universidades para decir el número de horas que una persona ha estudiado un tema determinado, el crédito,
tiene profundas connotaciones financieras, el crédito. Les ha traicionado el subconsciente. De alguna manera estamos oponiendo la universidad de la verdad frente a la universidad del éxito. La universidad de la búsqueda de la verdad frente a la universidad del éxito. En la posmodernidad el conocimiento ha dejado de ser un fin en sí mismo y se ha convertido en mercancía susceptible de ser comprada y vendida. ¿Qué diría Sócrates de todo esto? Pero así es la realidad. La finalidad del conocimiento en la modernidad era descubrir la verdad, conocer la verdad. En la posmodernidad lo que se busca es producir conocimiento y tecnología para ser utilizados, vendidos y comprados. De alguna manera y de forma progresiva se ha ido sometiendo la ciencia, la universidad y los sistemas sociales al principio del rendimiento y de la productividad. Y hemos llegado ya a la tesis, la antítesis, y yo quisiera hacer en la dialéctica la síntesis. ¿Qué opino yo? ¿Cuál es mi postura sobre lo que tiene que ser la universidad? Entiendo que la universidad es un servicio público que tiene que estar al servicio de la persona humana y de la sociedad. Lejos de los bienes materiales, como pediría el capitalismo, y lejos de los mecanismos colectivos, como solicita el comunismo. La persona no tiene precio, la persona tiene dignidad, que es diferente. Immanuel Kant tiene un texto fantástico y famoso sobre este tema. Dice el señor Kant: en el reino de los fines todo tiene precio o dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, aquello que está por encima del precio y no tiene nada equivalente, eso tiene dignidad. Y es la persona humana precisamente. Hay un autor que se llama Jungmann, que es de mediados del siglo pasado, que tiene una frase que a mí me encanta sobre qué es la educación, qué tiene que ser de alguna manera el fin de la educación. El fin de la educación superior, afirma este autor, es introducir al hombre en la realidad total. Ni solamente introducirlo en la realidad física, que es una parte de la totalidad, el positivismo crítico de la Escuela de Viena, etcétera, los que han estudiado esas cosas. Ni tan solo dedicarla al estudio de los fenómenos sociales, la Escuela de Frankfurt, que también trabajaría este tema, sino introducir al hombre en la realidad física, la realidad social, la realidad psicológica y la realidad trascendente o espiritual. Hoy se habla de la inteligencia espiritual. Es decir, el fin de la universidad es liberar al ser humano, hacerlo pasar de la irracionalidad, de la animalidad, a la racionalidad y a la unidad integral como persona humana. Frente a la universidad de la verdad, que se opone a la universidad del éxito, yo pondría a la universidad de la solidaridad. Es decir, la universidad al servicio del hombre y de la sociedad. Bueno, podemos continuar. Papel que la universidad tiene o debe de tener en la sociedad de hoy. Las escuelas de un país, se ha dicho, son su futuro en miniatura. Lo que la escuela es hoy será la sociedad del mañana. El futuro de mi país está en mi aula de clase, sea universitaria o no lo sea. ¿Cuál es entonces el papel de la universidad? En primer lugar, formar personas. Ya lo hemos dicho, introducir al hombre en la realidad total. Ser promotora de conocimiento y de desarrollo social. Contribuir al desarrollo sostenible, producir conocimientos. Antiguamente los conocimientos se producían hace siglos
en la biblioteca y poco más. Después se produjeron en el laboratorio, después se produjeron en la naturaleza. El objetivo es hacer o realizar investigaciones para descubrir, conocer la verdad de forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, diría yo, y producir un flujo de estos conocimientos que se puede transmitir en redes para que todos puedan apreciar y valorar lo que se ha descubierto. También se le pide a la universidad que sea emprendedora, que tenga la llamada cultura de la emancipación, anticipación, asumir responsabilidad social, que se beneficien el mayor número posible de lo que la universidad produzca. Ni la universidad al servicio de la empresa solamente, como quiere el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ni solo la universidad al servicio de la sociedad, como quiere la UNESCO, pero siempre al servicio de la persona, resolviendo los problemas que puedan aparecer en la sociedad lo mejor posible. ¿Y qué tiene que hacer la universidad? Salvaguardar su independencia. La universidad es la República de la Libertad. Es la universidad sin condición, de que hemos hablado anteriormente. Es decir, independiente frente a los gobiernos, frente a las instituciones económicas, frente a las ideologías, frente a las presiones sociales que pretenden manipularlas. La independencia. Buscar la verdad por la verdad, sin ningún otro fin. ¿Cumple este rol la universidad de hoy? Vivimos, como ya se ha dicho aquí, tiempos nuevos en continua mutación. Todo ha cambiado y continuará cambiando. Tenemos el peligro de educar en la universidad o en la escuela o en la educación básica regular para un mundo que ya no existe, que existió hace unos poquitos años, pero que actualmente ya no existe. También, evidentemente, nosotros tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar, de actuar, de prepararnos para dar una educación y preparar personas para un mundo distinto del que vivimos nosotros. Se ha llamado al siglo XXI y final del siglo XX el siglo de la velocidad. La sociedad en la que nos toca vivir es como un barco que va a toda vela, va a todo rumbo, pero que no tiene destino. Nunca hemos ido tan deprisa a ninguna parte. Ese es el gran problema de nuestra sociedad. Vamos a toda velocidad sin saber a dónde vamos. Porque lo predecible del futuro, lo único que podemos predecir es que es impredecible. Y evidentemente, el modelo educativo, el modelo curricular de que tantas veces hemos hablado y no queremos insistir en este momento, tendrá que cambiar nuestra manera de trabajar en clase, nuestra manera, los procesos de enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de todos es conocido. Es necesario modelar situaciones en las que el estudiante va a enfrentar situaciones parecidas a las que enfrentará en su vida profesional. Ponerlo incluso en estas mismas situaciones. Quiero confesarles algo. Me ha llamado la atención el grupo de estudiantes, de alumnos de la universidad que se ha ofrecido para colaborar en este congreso. Yo los he visto cada uno en su trabajo, unos trabajos más destacados, otros más humildes, más sencillos, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Han desarrollado una serie de habilidades, de competencias que no se desarrollan en el aula. Atención, anticiparse a los problemas que pueden aparecer, asumir la frustración, no me dieron el papel principal que puedo hacer, colaborar desinteresadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es enseñar en situaciones concretas de aprendizaje. No en el aula, que es una situación artificial,
sino en la vida real. Ahí es donde podemos aprender y ahí es donde están aprendiendo. Pero sí que les diría que la universidad tiene que tener un tipo de aprendizaje, un tipo de enseñanza y aprendizaje que sea significativo, no el memorismo por el memorismo. No vamos a hablar de la significatividad, todo el mundo lo conoce. Un tipo de aprendizaje que sea funcional, que seamos capaces de aplicar la teoría aprendida en la práctica de cada día en situaciones problemáticas parecidas. En definitiva, un aprendizaje basado en las experiencias. Jacques Delors dice un texto que a mí me llama la atención y que me da pie a hacer un comentario sobre esto mismo. Dice este autor: ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente para actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y adaptarse a un mundo en permanente cambio. Está diciendo, ya no nos sirve en la sociedad de hoy el síndrome del camello. ¿Qué hacen los camellos? ¿Qué hacen los conductores de camellos cuando van a comenzar una larga travesía de un mes por el desierto donde no van a encontrar agua? Ponen los camellos durante un día en un lugar donde pueden beber mucha agua, toda la que quieren, acumulan esa agua en su joroba y así van sacándola después a medida que van teniendo necesidad. Ustedes lo que acumulen hoy en su cabecita, dentro de muy poco tiempo será obsoleto, no les va a servir para nada. Entonces, ¿para qué estudio? No se trata de almacenar información, sino de desarrollar herramientas mentales y emocionales para que ustedes puedan aprender y seguir aprendiendo y reaprendiendo durante toda su vida. Esta es la misión de la universidad que nos toca desarrollar en el mundo de hoy. Pasar de aprender para toda la vida a toda la vida estar aprendiendo, como decía un autor. Transitar de modelos educativos disciplinares e interdisciplinares a otros basados en competencias. Son lo que Edgar Morin llama los aprendizajes integradores. ¿Qué debe de desarrollar? Pues para lograr esto, competencias, capacidades, técnicas metodológicas como herramientas mentales que me permitan aprender valores, actitudes como herramientas emocionales. Lo cognitivo, lo emocional. Para ser capaces de transformar la información en conocimiento, requiere, como dice un autor, Prensky, un aprendizaje basado en pasiones, en emociones, en querer aprender porque quiero aprender. Lo importante, como dice Steve Jobs, no será que ustedes aprendan muchas cosas teóricas. Sí, es importante, pero también tienen que desarrollar su inteligencia emocional. La tecnología, dice este autor, la tecnología sola no es suficiente. Hay que juntar la tecnología con las humanidades. Esa es la única manera de lograr que cante nuestro corazón. La tecnología, la ciencia con las humanidades. Decía Oscar Wilde de forma muy inteligente, la instrucción es una cosa admirable, pero las cosas más importantes de la vida no se pueden enseñar, solo se pueden encontrar. Y el encontrarlas depende de cada uno de nosotros. Hace unos 2 o 3 días decía el doctor Joaquín Clotet esta frase de Steve Jobs: daría toda la tecnología de que dispongo por pasar una tarde con Sócrates. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Esto es lo que llamamos educación integral. Esto es lo que llamamos educación integral, y ahí están.
lo que se pide, antes que formar buenos profesionales, hay que formar profesionales buenos. De eso se trata, de eso se trata. Bueno, la segunda pregunta de la que les he hablado, ¿y cómo será la universidad del siglo XXI? Pues tuve un pequeño problema, no llegamos a un acuerdo económico con la Sibila de Miraflores y entonces recurrí a otro truco. El rector, ustedes saben que hay un programa en Yurimaguas y el rector va todos los años. Le dije, te acompaño y quiero consultar con el chamán de turno. Y ahí me encontré con el chamán de Yurimaguas. Le hice la pregunta, llegamos a un acuerdo, efectivamente, también a medida que soltaba los solecitos la cosa iba clarificándose. Y él, que es el único que sabe dialogar con los sabios de la selva, ¿quién pueden ser? Los búhos, pues se eligió los 3 búhos que él conocía, que predecían muy bien el futuro, y mírenlos, ahí están, mírenlos, mírenlos. No me digan ustedes que no es guapo, ¿eh? El segundo también, tiene cara de más inteligente. Esto es para que no se duerman, ¿saben? No es por otro motivo, ¿eh? Y el tercero, mírenlo, qué inteligente. Y el chamán, después de mucho rato, después de que oyera muchos sonidos de monedas, comenzó a hablar. Y yo comencé a tomarme nota al pie de la letra. ¿Qué me dijo el chamán de cómo será la universidad del futuro? Se lo habían dicho los búhos. 3, para triangular y ver si la información era correcta entre los 3. ¿Cómo será la universidad del futuro? Ir a la universidad en el futuro será una obligación. No se trata de asistir para obtener un título, eso es lo que me dijo, o un grado profesional, como se hace ahora, sino para adquirir conocimiento y actualizaciones en la profesión de cada uno. Otra nueva idea. A los nuevos estudiantes se les dará al entrar en la universidad una laptop, una tablet, lo que ustedes quieran, algún elemento de estos, de las TICs, o algo semejante, con todos los materiales de la carrera ya cargados. Ahí lo tiene usted. Tercero, la globalización económica, política y social llevará a las universidades a revisar sus planes estratégicos y darle prioridad a la internacionalización, universalización hemos hablado. Otra idea. Una expresión de esta universalización es que los estudiantes estarán matriculados en 3 o 4 universidades para obtener un título único. Y esto va a ser dentro de 10 años, 8 años, 5 años. Eso es lo que me dijeron los búhos. El idioma en que se aprenderá y enseñará será, en muchos casos, el inglés. Pero no se preocupen, que a los estudiantes se les colocará un chip aquí en la lengua y otro en el cerebro para que puedan pronunciar perfectamente el inglés y entenderlo sin ningún problema. Todo está previsto y todo está resuelto. Las universidades de élite tendrán entre 5 y 10 estudiantes por aula y por profesor. Los estudiantes, a la hora de... Al mismo tiempo, las universidades de élite ofrecerán clases a más de 50.000 estudiantes al mismo tiempo a través del e-learning. Los estudiantes a la hora del examen tendrán acceso a Internet, podrán consultar libros, materiales. Bueno, ya lo estamos haciendo en la Universidad de Champañá, ya nos hemos adelantado. La validez de los títulos, esto es importante, y grados universitarios será solo de 5 años. Los académicos tendrán que rehacer sus cursos cada 3 años, pero no se preocupen, porque la duración media de la exposición del profesor en clase será entre 5 y 10 minutos. El resto tendrán que trabajar los estudiantes. Muchos cursos serán vía online. No habrá necesidad de construir bibliotecas, laboratorios, todo estará en la nube. A los egresados que no encuentren, atención con esto, a los egresados que no encuentren un buen trabajo sobre su especialidad, la universidad les tendrá que reembolsar el costo de sus estudios.
Como hoy en día se hace con los médicos, que cuando tienen un error en una operación tienen que pagar al paciente porque se han equivocado. Bueno, las universidades públicas recibirán cada vez menos ayuda del gobierno o de los gobiernos y se les dará solamente el 10% de sus ingresos para poder subsistir. Sin embargo, estas universidades serán tan efectivas para conseguir fondos de los filántropos, las empresas, etcétera, etcétera, que a mitad de año tendrán que mandar un correo a sus proveedores filántropos. No necesitamos más recursos ya para este año, guárdenlos para el año siguiente. Dirán, pero estamos hablando del futuro, evidentemente, no estamos hablando del presente. Por último, ya las últimas cosas que me dijeron, esto dedicado a los rectores. Los rectores cobrarán $1 millón al año. Pero este salario estará ligado al puesto que ocupen en el ranking internacional, de Shanghái, de Oxford, etcétera, etcétera. Y por último, la guinda de lo que me dijeron el chamán y sus informadores, lo más importante que tendrán que aprender los estudiantes en su carrera será la innovación y la creatividad. Ya ven, esto exige salir de la situación en que nos encontramos, salir de esta zona cómoda en la que nos encontramos para empezar a vislumbrar que hay otros mundos que nos esperan. ¿Estamos preparados? Pues no lo sé. Miren qué tranquilos estamos aquí. ¿No nos ocurrirá esto? ¿Esta avalancha que viene sobre nosotros? Les voy a contar un cuento para aquellos que están medio dormidos. Ahora viene el cuento. Despierten, despierten. Despierten. Hay que seguir compitiendo por la sociedad del conocimiento. Hay que seguir compitiendo cada día por ser un poco mejores. Y les cuento lo siguiente. Estamos en la selva africana. Ahí tenemos la gacela y el león. La gacela que habita en la sabana africana se levanta cada mañana lamentándose de lo dura que es la vida y de lo que tiene que correr para no ser comida por los depredadores, el león, el guepardo, etc. Tiene que correr más rápido que el depredador más rápido si no quiere ser devorada. Pero ¿tiene mejor vida el león o el guepardo? Pues también el león y el guepardo se levantan cada mañana en la sabana africana lamentándose de lo dura que es su vida y de lo que tiene que correr para atrapar a la gacela más lenta si no quiere morirse de hambre. La condición humana es así. La condición humana es así, hay que seguir pedaleando, si no nos caemos. La vida es bella, pero no es fácil. El mundo en el que vivimos es duro, quizá es injusto, pero es el único mundo que tenemos. ¿Estamos dispuestos a realizar acciones que nos conduzcan precisamente a superar todas estas dificultades? Pues bueno, eso depende de nosotros. Yo quisiera insistir en un aspecto importante, la importancia del capital humano que existe en las instituciones, en las sociedades, en los estados. Miren, yo llamo la maldición de la abundancia de materias primas. Hay estados que tienen muchísimas materias primas, oro, petróleo, cobre, diamantes. Y los gobernantes de esos estados, siempre son estados lejanos, de otros países, de otros continentes, pues dicen, como tenemos materias primas, ¿para qué necesitamos hacer otras cosas? Es la maldición de la abundancia de materias primas. Pero existe, sin embargo, otros países que son pobres, les pongo Corea, Singapur, Japón, no tienen ninguna materia prima relevante. Tienen un desierto delante de ellos. Singapur ni siquiera tiene agua potable, tiene que desalinizarla o tiene que llevarla en barcos. Entonces, ¿qué han hecho? Invertir en el capital humano.
Ese es el valor añadido que dan a los productos que producen. Importan materias primas, los transforman, dan el valor añadido y los venden. ¿Y eso cómo lo hacen? A través del conocimiento que tienen los ciudadanos de ese país. Quisiera decirles, no se espanten, las patentes, miren ustedes, Corea del Sur registra 12.400 patentes internacionales al año. 12.400. Israel es un país pequeñito que no tiene ningún bien de este tipo de materia prima. 1.600 internacionales. ¿Saben cuántas patentes hacen los países de toda América Latina y el Caribe? 1.200. Curioso, ¿eh? Un solo país, 12.000 y pico. El gobernador de Ontario decía, hoy en día todos los países pueden pedir capital prestado, importar tecnología, comprar recursos naturales, copiar tecnología, pueden hacer todo eso, pero la diferencia entre un país y otro es el talento humano que poseen. Los países desarrollados poseen talento humano y los países que están en vías de desarrollo o son emergentes tienen que desarrollar ese capital humano porque solamente tienen materias primas. Y fíjense lo que sucede aquí. El trabajo creativo es más importante que el trabajo rutinario. El trabajo creativo lo realizan poquitas personas, pero son los que más dinero producen para el estado donde viven. Investigación, diseño, marketing, pensar, programar, comunicación compleja, trabajo virtual. En cambio, la cantidad de trabajos rutinarios que lo hacen personas sin cualificación o las máquinas. Eso lo hacen los países del tercer mundo. Los del primero producen el conocimiento, los otros son reproductores de acciones que no pueden realizar a lo mejor otro tipo de personas. Tareas rutinarias, manuales o que realizan las máquinas, no rutinarias, expertos en pensar. No sé qué ha pasado aquí, pero bueno. ¿Y qué quiere que les diga? Pues que la innovación y la creatividad es lo más importante que tenemos que producir en estos momentos. No se trata de almacenar los conocimientos que nos han dado los demás, sino crear conocimientos de forma creativa e innovadora. Miren ustedes. ¿Ven ustedes eso que hay ahí? Es el disco duro de una computadora en 1958. Tenía 8 megabytes, una barbaridad. ¿Ven ustedes esto que hay aquí, que todos ustedes utilizan? Puede almacenar 64 gigas, es decir, 7.000 veces más, en un espacio infinitamente pequeño. Innovación, creatividad, competencias blandas. Hoy el diseño es el producto. Es una cosa curiosa. Las características técnicas de la mayor parte de productos son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que cambia? El diseño. El diseño. Y el diseño viene dado por la creatividad de los diseñadores. La importancia de la apariencia, la importancia de lo cool, de lo sexy, de lo sexy. Vean, vean ustedes, vean, miren ustedes. Un Prada Phone, ¿ven ustedes? Ahí tienen la última moda en celulares. Ahí ven ustedes, es una computadora, no crean que es un bolso, ¿eh? No sé por qué pondrán una señorita, no lo llego a entender. Vean ustedes, otra computadora, pero con un diseño nuevo. Alguien lo diseñó así, ¿verdad? Y otro lo diseñó de esta otra manera. Es diferente. La creatividad, la innovación, llama la atención. Ahí tienen ustedes un helicóptero Versade, que es una marca también de alto standing, francesa, etcétera, etcétera. Les voy a contar una historia. En 1997 yo me habían destinado a África y entonces dije, voy a comprarme una máquina pues para inmortalizar mi estancia por allí.
Evidentemente, en aquella época, pues las máquinas eran de este tipo. Yo dije al señor que conocía, dije, quisiera una máquina sencilla, que no cueste mucho, que haga buenas fotografías y nada más, porque voy a África. Uy, sí, tengo aquí unas magníficas, un costo reducido, me compré varios carretes, Kodak de aquella época, etc. Cuando salía de la tienda me dice, bueno, tengo que decirte que aquí tengo unas máquinas que dicen que son digitales. No se pueden comparar con máquinas que utilicen el carrete Kodak, con la granulación que tiene que tener, con los efectos que se pueden poner. ¿Cómo se va a comparar una que dicen digital? No tiene ningún futuro. Buen profeta. Hoy en día lo que no existen, las máquinas antiguas, y todas son digitales. Y si no, ustedes son testigos. Fíjense ustedes la creatividad. Cuando apareció la primera máquina de vapor, pusieron los raíles, sobre raíles iba la máquina de vapor y prácticamente los vagones eran como las diligencias. En lugar de estar tirada por caballos, estaba tirada por la máquina de vapor. Pero tenía las mismas características, igual. Fíjense ustedes hoy en día. La Renfe, este debe ser de Madrid, de Chamartín. El tren AVE, tren de alta velocidad. Estos toman velocidades de 350 kilómetros por hora. Una ciudad que esté a 500 kilómetros en hora y media están mucho más rápido que los aviones, en tiempo real, porque mientras vas al aeropuerto, etcétera. La creatividad, que los estudiantes piensen, inventen, experimenten, salgan de los patrones y esquemas tradicionales, tomen riesgos, produzcan productos nuevos, valiosos, que cometan errores y que disfruten cometiendo los errores. Esa es la única manera de aprender, la única manera de aprender. ¿Qué cambios se requieren? ¿Qué cambios? Pues nuevas habilidades, creatividad, pensamiento crítico, funcionalidad de los aprendizajes, competencias blandas. Un director general, a lo mejor les ha pasado a ustedes, de una gran empresa, participó en la selección del personal de esa empresa. Iban pasando los distintos aspirantes para la entrevista final. El director general dijo a uno de ellos, le acepto en la empresa por su currículum académico que es excelente, el mejor de todos los aspirantes. Le acepto en mi empresa. Pero queda usted despedido en este mismo momento por su mal carácter. Tenía un tipo de inteligencia, pero le faltaba otra, la emocional. ¿Ven ustedes la importancia de las competencias blandas, sistémicas, interpersonales? La importancia cada vez más. ¿Cuáles son los pilares del cambio en la universidad? Vamos bien. Pasar de la docencia centrada en la enseñanza a la docencia centrada en el aprendizaje. El profesor no enseña, el profesor pone las condiciones para que el estudiante aprenda. Le suministra los elementos, los insumos, de manera graduada para que el estudiante construya sus propios conocimientos. Y quisiera hablar brevemente sobre los participantes en la enseñanza o en la educación. El estudiante. Mire, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Si un estudiante no quiere aprender, no aprenderá nunca. Para aprender se necesita querer aprender y poder aprender. Es lo que llama un autor el aprendizaje basado en pasiones. Yo tengo la pasión por el conocimiento. Cultivar la cultura del esfuerzo, del trabajo constante. No podemos decir, por fin ya me quité esta asignatura como si fuera una carga pesada. Eso en otros países hay estudiantes que lo dicen. En la Universidad Champagnat no lo he oído nunca. ¿Me dan la razón, no? Jovencitos, muy bien.
Lo que queremos es ver al estudiante corriendo tras el conocimiento, no al conocimiento corriendo tras el estudiante. Los Luthier, que son unos cómicos argentinos, dicen esta frase que es magnífica. La sabiduría me persigue, pero yo corro más, de modo que nunca me alcanza. Yo nunca me alcanza. Bueno, ¿y qué podemos decir de los docentes? Vamos a decir alguna cosita de los docentes también. Pues yo quiero decir que la piedra de toque de todo cambio que se exige hoy en la enseñanza, en la universidad, y cambio de paradigma, está en los docentes. Hay un texto que me llama mucho la atención y yo quiero leérselo. Es de un autor español de comienzos del siglo XX. Dice esto: ¿cuántos catedráticos de universidad dan muestra de sospechar que la pedagogía tiene algo que ver con ellos? Parece como si a medida que se asciende en la llamada jerarquía de los estudios, decrece la importancia que se da al problema educativo. La universidad, con todas sus borlas, mucetas, medallas y todas esas cosas que nos ponemos, tiene mucho que aprender de la escuela primaria en cuanto a metodología. Y es que eso es así. La tarea del profesor no es enseñar, sino dejar que los estudiantes aprendan. Ponerlos en condición para que aprendan, porque el aprendizaje no se produce cuando alguien quiere enseñar, sino cuando alguien quiere y puede aprender. Y dicho en términos matemáticos sería lo siguiente: enseñar es aprender, como vender es a comprar. Enseñar es a aprender, como vender es a comprar. Oiga, que yo le quiero vender, pero yo no quiero comprar. O sí que quiero comprar, y vamos a ver cómo nos arreglamos en la compra. Así es. Les voy a contar un cuento. Se encuentran dos amigos, y le dice uno al otro: ¿sabes? Estoy enseñando a mi perro a silbar. Dice: caracho, ¿a silbar? Pues, si te digo la verdad, yo nunca le he escuchado silbar a tu perro. Dice el otro: bueno, yo lo cierto es que le he enseñado, pero él no ha aprendido. Ese es el problema que tenemos a veces en nuestras queridas universidades, no en la nuestra, evidentemente. Enseñar significa ayudar a aprender. Queridos colegas y amigos, enseñar significa ayudar a aprender. Hoy se habla de que los profesores son profesionales de algo, de su materia. Yo soy ingeniero, yo soy economista, yo soy arquitecto, yo sé inglés. Cada uno es un experto en su materia. Pero para poder enseñar no solamente hay que dominar los conocimientos, hay que dominar la pedagogía para que esos conocimientos puedan ser transmitidos a los estudiantes. Tener esas habilidades específicas de comunicación, programación, manejo de recursos didácticos, métodos, evaluación, etcétera, etcétera. Conjunto de actitudes propias de los educadores: disponibilidad, empatía, rigor intelectual, ética profesional. Fíjense qué cantidad nos piden, amigos, colegas, profesores de la universidad. Eso es un desafío para las universidades, un gran desafío. Muchas veces hay profesionales en países lejanos que van a clase y que dicen: voy a ver qué pasa. No saben ni para qué van ni qué quieren conseguir. A ver qué pasa. Yo explico y veremos a ver lo que sucede. Yo les llamo y digo que estos profesionales muchas veces, en cuanto a enseñantes, tocan de oído, pero no saben la música, no saben leer la música. Uno puede ser un gran profesional. Les pongo ejemplo Einstein. Einstein fue un físico teórico extraordinario, fue un matemático bastante bueno, fue un músico mediocre y fue un pésimo amante. ¿Ven ustedes? Uno puede ser excelente en un aspecto y un pésimo en otro aspecto. Depende de cuál sea la competencia que se nos pide. Bien, vamos a ir pasando un poquito
no quiero yo excederme porque tengo aquí mis dos observadores que ya me van. Bien, hay otro aspecto importante, la gestión. Tener un estilo de gobierno es importante en la universidad, democrático y colaborativo. Cultivar la cultura de la anticipación. La universidad los gestores de una universidad tienen que anticiparse por varios años a lo que va a suceder. Tienen que ser un poco profetas de su propio destino. Planificar estrategias de cambio. Sin cambio no hay mariposa, no se olviden, sin cambio no hay transformación, no hay mariposa. Tener visión de la evolución del mundo para ser flexibles y saberse adaptar. Manejar recursos de forma responsable, seleccionar y contratar los mejores profesores, desarrollo de metacompetencias de directivos en la universidad. Yo les quiero hablar de una situación que estamos viviendo, es la revolución del más. Hoy hay masificación, hay más de todo. Hay más cultura, hay más personas en las ciudades, hay más productos en el mercado, hay más partidos políticos, hay más armas, hay más asesinatos, hay más de todo. Hoy tenemos más de todo. Es la revolución del más. La revolución de la mundialización o internacionalización, que implica colaboración entre las universidades. Y una revolución de la mentalidad, diversificación de ideas, de culturas, de personas que asisten a la universidad, etcétera. Producto de la masificación es la diversificación. A la universidad se le van a pedir más cosas que antes eran impredecibles. Diversificación de programas, profesionales diversificados, conocimientos innovadores, fuentes de ingreso diversa, horarios, tipos de curso, lugares, forma de impartir diversas, etcétera. Esto está ya dándose y cada vez va a tener mayor importancia. El tamaño de una universidad ya no significa fuerza. La burocracia ya no significa control. Y los títulos ya no significan autoridad. Los títulos ya no significan autoridad. Antiguamente se decía, el pez grande se come al chico. Hoy se dice en marketing, el pez rápido se come al lento. Y es así. Una universidad pequeña que sea capaz de flexibilizar, de adaptarse a los cambios rápidamente, tiene muchas más probabilidades de subsistir que no una gran universidad que tenga dificultad en cambiar su rumbo, como el Titanic, tarde o temprano se estrellará contra el iceberg, porque no ha cambiado a tiempo su rumbo. Eso es así. Debe de adaptarse entonces, desafíos, adaptarse a los cambios, globalización, sociedad del conocimiento, tecnologías, etcétera. Les cuento un cuento. Hace muchos años hubo un congreso de dinosaurios. ¿Saben lo que son los dinosaurios? Sí. Al comenzar la crisis del cambio climático, se reunieron viendo que tenían dificultades de adaptación. El dinosaurio jefe les dijo, el clima de la Tierra está cambiando, otros mamíferos más pequeños que nosotros están tomando la delantera porque piensan, a pesar de que son mucho más pequeños que nosotros. Piensan, tienen cerebro y piensan mejor que nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo muy grande, pero una inteligencia muy pequeña. Puntos suspensivos. Dicen que después de este discurso ya no se tuvo noticias de ellos. El Congreso de los Dinosaurios. Es que pasa así. En un congreso de paleontólogos había un hermoso dinosaurio, un dibujo, una figura de un hermoso, y debajo un letrero. El letrero decía, desapareció porque no supo adaptarse. Es así, el dinosaurio desapareció porque no supo adaptarse a los cambios, por la razón que fuera. Sin cambio no hay mariposa, no nos olvidemos. Bien, y estamos en lo que Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida. Hoy hay que surfear, hoy hay que ser flexible. La educación tendrá, como dice Morin, tendrá que enseñar a los estudiantes a navegar por el mar de la incertidumbre apoyados en archipiélagos de certezas.
escasas certezas, las suficientes para poder navegar y no hundirnos. Pero navegaremos siempre por el mar de la incertidumbre. Lo más cierto del futuro es que todo es incierto. Así es. Y hoy hablamos de la universidad expandida. Fíjense ustedes cómo era la universidad tradicional, cómo ha sido. Educación secundaria, pasaban al pregrado, después venía la maestría y después venía el doctor, y no hay más. Y cada uno tenía sus momentos y sus tiempos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora tenemos que la universidad está diseñada en forma de estrella, los estudios en estrella. Arriba tenemos el pregrado, a la derecha tenemos el posgrado. ¿Y qué más? Hay clases presenciales y poco más, el resto ya todo es innovación. Hay clases vía online, la educación continua de gente que no quiere buscar, como han dicho mis asesores, búhos, que no quiere buscar grados ni títulos, lo que quiere buscar es aprendizaje, conocimientos para estar actualizado. Cambian personas de profesión, son arquitectos o son economistas, pero luego hacen un doctorado en educación o como aquí tenemos varias personas que lo están haciendo. En el siglo XXI la gente podrá estudiar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y en el idioma que quiera utilizando las TICs. Ya se está produciendo. Queremos ofrecer a los estudiantes de nuestra universidad no la mejor universidad, sino los mejores profesores de cada asignatura del mundo, decía el rector de la Universidad de Singapur. Y eso es posible hoy en día, eso es posible. Yo he hablado con dos profesores de España que van a dar un curso en el doctorado que estamos haciendo vía online. Los mejores, los dos son peruanos, pero lo van a dar desde la Universidad de Valencia y el otro de Palma de Mallorca. Vía online no habrá ningún problema, prácticamente habrá la misma interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Fíjense la propaganda de una universidad, la de Maryland, con 150.000 estudiantes a distancia o online. Su eslogan: bienvenido al aula, siéntese donde quiera, estudie cuando quiera y donde quiera. Hay muchísima más motivación, muchísima más responsabilidad. Ya no digo, voy a ver si puedo no ir a clase y que no pase lista el profesor. No, oiga, usted es responsable, haga con su vida lo que usted quiera. Es bonito. Mire, en un aula de universidad del siglo XXI será así. Quiero enseñarle esta del MIT. Fíjense ustedes cómo están reunidos los estudiantes, y es que se ha invertido el sistema que utilizamos en nuestras universidades. ¿Y cuál es el sistema que se utilizaba en nuestras universidades? Pues muy sencillo. Se daba una charla magistral, por cierto, señores profesores, chao a la clase magistral, chao a la clase magistral. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos como máximo. ¿Y cuál es el sistema que actualmente se pide? La información se recibe fuera de la clase y el conocimiento se produce en el aula. Antiguamente era al revés. En el aula se recibía la información, el profesor explicaba y uno se marchaba a su casa a estudiar. Ahora es al revés. Uno lee información, recibe información vía la que sea, eso no es problema. Y cuando llega al aula, con esa información produce conocimiento de una forma colaborativa con su profesor, con sus colegas, con sus compañeros. Esto es así, mírenlo. Quiero ponerles este slide porque me lo proporcionó un conocido mío que se llama Erin Mazur, que estuvo dando un curso aquí, y a un estudiante de segundo de físicas de Harvard, no de cualquier universidad, le pusieron un aparatito que medía su movimiento mental durante una semana, cómo funcionaba su cerebro. Observen ustedes, ponemos ahí de los 7 días, yo les he puesto solamente por ejemplo, del cuarto día, que es muy significativo. Al principio, a la parte izquierda, laboratorio, pues tiene bastante actividad mental. Fíjense ustedes cuando está delante de la televisión, plano, no tiene ninguna actividad mental. Cuando estudia,
Parece que sí. Cuando está en clase al final, con una charla magistral, igual que en la televisión. Esa es la mejor confirmación de que lo que muchas veces hacemos los profesores no tiene ningún sentido. Ustedes están, a ver, cuando acaba yo estoy con mi correo mandando el WhatsApp a no sé quién, ya no sé cuántos y tal. Bueno, suficiente, ¿no? No hace falta mayor demostración. La universidad del futuro será una universidad de personas y demandas de servicio diferentes. Muchísimo más tipo diverso de personas asistirán y también pedirán un tipo de servicios diferente. Eso exigirá docentes actualizados y polivalentes. La importancia de las competencias blandas, del trabajo en equipo, de la relación profesor-estudiante, estudiante-profesor. Alvin Toffler dice una frase que es impresionante: el analfabeto del futuro no será aquel que no sepa leer ni escribir, sino será aquel que no sepa desaprender, aprender y reaprender. Desaprender lo que sabe, porque los conocimientos son infinitos y perecederos, aprender y desaprender, reaprender y desaprender de nuevo lo reaprendido y así continuamente. Es que es así. Bien, ¿qué más cosas? ¿Ustedes han oído las Flip School? Las escuelas al revés, la que les explicaba. La información se recibe fuera de clase y el aprendizaje se produce de manera colaborativa con el profesor y los compañeros, a través de un aprendizaje activo e interactivo. Y los homeschool, los niños que se está dando cada vez más, niños que se quedan en su casa a estudiar y que están en comunicación vía online con sus profesores. Yo conozco algunos. En España por lo menos tienen problema con el ministerio que no permite ese sistema. Entonces los matriculan en una escuela de Estados Unidos y dicen, no, mi hijo sí que asiste a clase, lo que pasa es que está en una clase de Estados Unidos. Pero esto se está dando cada vez más. Quiero decirles algo que a ustedes les va a llamar la atención. En una charla como esta académica, hablar de la humildad parece una cosa rara, ¿verdad? Pues fíjense ustedes lo que sucede. ¿Qué dice el señor Bill Gates sobre este tema? La humildad es productiva en educación y es la primera condición de mejora educativa. Dice él, la mejor manera de empezar a mejorar la educación en un país es tomar conciencia de que necesitamos mejorar. Es sintiendo que te estás quedando atrás, sentirlo con humildad y realismo. Y realismo. Lo mejor que pudo hacer o pudo pasar a Estados Unidos en los años 80 fue pensar que Japón nos haría trizas, dice este autor, que iba por delante de nosotros. Esa idea es la que llevó a Estados Unidos a empezar a crear, innovar y poner en marcha Internet, microprocesadoras, etc. La humildad y el reconocimiento de nuestra pequeñez fue un factor decisivo. Y decir también algo importante. Este reconocimiento de nuestra realidad es un comportamiento ético y eso produce resultados a la corta y a la larga. No podemos vivir en la nube, qué bueno soy yo, mirándonos el ombligo. No. Hemos de ser realistas. Hay otros que nos avanzan. ¿Qué hacen ellos y qué puedo hacer yo para estar a la altura de las circunstancias? Quisiera hablar también brevemente, cuáles son los desafíos hacia el interior de la universidad. Hay un autor que es un político estadounidense que dice, todos los males de la democracia se resuelven con más democracia. Yo diría, todos los problemas de la educación se resuelven con más educación. Exactamente igual. ¿Y qué tiene que tener una universidad para llamarse excelente? ¿Qué tiene que tener? Una universidad será excelente cuando todos sus integrantes ejerzan sus funciones con competencia y responsabilidad, guiados por el bien de la sociedad a la que sirven. Todos, profesores, directivos, estudiantes.
Una universidad en la que los docentes sean seleccionados por su competencia profesional y pedagógica, utilizando criterios de capacidad, esfuerzo, dedicación al trabajo, etcétera, etcétera. Una universidad con profesores que repartan su actividad entre la docencia y la investigación y que todo ello repercuta en la producción y transmisión de los conocimientos. Para eso se necesita solamente una condición: tener ambición y pasión en cada uno de nosotros, nada más. Una universidad de excelencia enseñará a pensar, a hacer y a sentir a sus estudiantes. Aprender a pensar para aprender a aprender es la fórmula mágica que yo suelo utilizar frecuentemente. Desarrollar la cultura de la creatividad, del pensamiento crítico, de la innovación. Decía Lemaitre, ¿ustedes saben quién es Lemaitre? Bueno, si no era un padre jesuita y fue el que propuso la idea del Big Bang, el primero, un jesuita que propone, desafiando la doctrina de la Iglesia, la teoría del Big Bang, el origen del mundo, y que parece ser que está confirmada. Pues decía este autor, que era un gran matemático y físico, decía: mi mejor estudiante es el que no está de acuerdo con mis explicaciones. Pensamiento crítico. El que discute, por lo menos piensa. Y don José Ortega y Gasset decía a sus estudiantes: duden de todo lo que yo les diga. Siempre que enseñen, enseñen a la vez a dudar de lo que enseñan. Así es que yo les digo a ustedes, ya saben, duden hasta de esto último que acabo de decirles. Duden. Formación integral de la persona. Fíjense, hay un autor que se llama Juan Enrico Pestalozzi que dice que la educación tiene un triple proceso que tendría que tener. Ayudar al alumno a pasar de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Fíjense qué bonito. De la cabeza a lo cognitivo, a lo emocional, a la inteligencia emocional, y de la inteligencia emocional y cognitiva a lo factual, a saber realizar, aplicar aquello que hemos pensado o que hemos sentido. Y Javier Zubiri, un filósofo discípulo de Ortega, decía que la finalidad de la educación es desarrollar inteligencias sintientes y corazones inteligentes. Lo que el poeta Sánchez Chocano decía: enseñar a comprender lo comprensible y a sentir lo incomprensible. En definitiva, necesitamos formar jóvenes capaces de creer y de crear. Creer y crear. Innovadores y con sentido trascendentes. ¿Y para qué? Parece un poco cursi hablar de todas estas cosas. Pues para tener una biografía feliz y ser útiles en la sociedad. Nada más, nada más. Si conseguimos esto, haremos que la educación universitaria sea realmente una educación superior. Si no, lo dudo. Y no son ideas ni de Champagnat, ni de Juan Bosco, etcétera, etcétera. No, son ideas que me parece que en estos momentos tienen más vigencia que nunca. A la universidad actual, dice un autor, lo que le sobra es organización y lo que le falta es vida. Y añade, buena parte de la auténtica reforma de la universidad consiste en su desburocratización y desmercantilización. Y quisiera casi estar pasando... Ya hemos dicho que uno de los fines de la universidad es introducir al hombre en la realidad total. Es verdad, es pasar del conocimiento, que ya es importante, a la sabiduría. La universidad es ciencia que busca sabiduría. Luego, toda vida académica es un caminar hacia la sabiduría. Es una gran verdad. En los estudiantes, ¿qué tendríamos que hacer? Pues algo muy sencillo. Ayudarles a pasar de los datos, metabolizar los datos, la información, y con ellos producir conocimiento. Y si es posible, sabiduría.
Pero oigan, señores estudiantes de pregrado, no quieran ser sabios a los 20, 25 años. Ya lo dice el poeta, porque si eres joven no eres sabio, que hay que dar el tiempo al tiempo para aprender la lección. Y es que eso es así. La sabiduría no procede del conocimiento solo. La sabiduría viene de sapere, saborear, tener experiencias existenciales. Y en el docente, ¿qué le pediríamos? Ser un excelente profesional, ser un excelente académico, docente, pedagogo, para llegar a ser maestro. Y aquí se introduce en el tema de los maestros, los maestros. Alguien ha dicho que el futuro de una nación depende mucho más de los maestros que de los ministros. ¿Por qué razón? Los ministros muchas veces siempre son temporales, poquito tiempo, tenemos experiencias no muy lejanas. Muchas veces buscan sus intereses, muchas veces están porque tienen que estar. En cambio, los maestros son permanentes, enseñan con su vida y enseñan lo que han experimentado y enseñan la sabiduría. Cuando uno se encuentra con una personalidad rica, con el maestro, que sabe y ha vivido la sabiduría de la vida, se produce una impresión de novedad que despierta curiosidad, atención, respeto y nos dispone a conocer y a aprender. Nos impulsa a buscar la verdad, a la apertura a la realidad total, desde la autoritas, desde la autoridad. Autoridad en el sentido de la palabra autoritas es aquel que tiene la capacidad de hacer crecer a los demás. Ese es el sentido original de la palabra autoritas, autoridad. Aumentar, ayudar, augere, ayudar a crecer. El maestro es una persona en quien se reconoce y ha realizado el valor que se desea adquirir. No he dicho profesor, he dicho maestro, maestro. Es una persona que enseña cosas que no se aprenden en los libros, sino en la vida. Y las enseña porque él mismo las ha experimentado, las vive y las ha vivido. Para llegar a ser maestro hay que romper esquemas, saber integrar los contrarios, como decía un autor. Los verdaderos maestros enseñan tanto por lo que saben como por lo que son. No enseñan solo conocimientos, enseñan a vivir. Enseñan a vivir. El maestro tiene que delegar el rol de guardián del conocimiento a favor del mediador hacia la sabiduría. Conclusión. Educar es enseñar a pasar de la mente a las manos y de las manos al corazón. Es ayudar a crecer en humanidad. Estoy en la conclusión ya, alumnos de pregrado. Para llegar a ello hay que reencontrar la pasión y el eros de que hablaba Platón de la misión de enseñar. Educar es ayudar a entrar al hombre en la realidad total. Todos somos responsables del futuro. No se trata ahora de profetizar calamidades, sino de trabajar por hacer un mundo mejor. Y la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Así, nunca nos equivocamos. Les voy a contar el último cuento del que se van a acordar ustedes, que es el cuento de la serpiente. Nos situamos, como quedan 5 minutos y estoy en la hora, lo puedo contar con tranquilidad. Nos situamos en África, Costa de Marfil. Vamos a la selva, hay un poblado y en ese poblado hay un gurú, hay un chamán, pero tienen una dificultad los pobladores de ese pueblecito. Hay una gran serpiente que está rodeando el pueblo, silbando con ese silbido aterrador de las grandes serpientes y de vez en cuando muerde a las personas. Están todos aterrados, pequeños y grandes. En cuanto ven la serpiente todos salen corriendo y el pueblo queda sin personas. Y la serpiente se pasea silbando de un sitio para otro. Entonces fueron los ciudadanos, las personas que habitaban ese pueblo, fueron al chamán y le dijeron: tenemos este problema, la gran serpiente se pasea por nuestro pueblo silbando y ha mordido a la mayor parte de personas. ¿Qué podemos hacer?
tú que sabes hablar con los animales, llámala y dile que por favor que se comporte correctamente. Así lo hizo el chamán, llamó a la serpiente, tuvieron un diálogo fructífero y le dijo, pero serpiente, tú te paseas, me han dicho, silbando y mordiendo al que te encuentras, eso no puede ser, ten un comportamiento correcto con los habitantes de este pueblo. La serpiente humilde hizo caso al chamán y dijo, a partir de ahora no volveré a morder a las personas. Y así lo hizo, cumplió su palabra. Empezó a pasearse por allí, la gente al principio huía, pero viendo que se comportaba bien, pues empezaron a tirarle piedras, a tirarle de la cola y claro, la molestaban constantemente. Ahora los que molestaban a la serpiente eran los ciudadanos, los niños, etcétera, tirándole de la cola, fastidiándola, etcétera, etcétera. Y ella fue a quejarse al chamán y le dijo, bueno, ahora que me comporto bien, resulta que los que no se comportan bien son los ciudadanos, los habitantes de este pueblo. El chamán la mira y le dice, amiga serpiente, yo te dije que no mordieras, pero no te dije que no silbaras. Es importante que sigamos silbando, es importante. La universidad debe de, sea grande o pequeña, es igual, debe de seguir trabajando con fuerza, con esmero, con dedicación. La universidad no debe de dejar, sea grande o pequeña, que nadie defina su futuro, porque el futuro, esa es una frase muy bonita, pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Y por si acaso, trabajemos con constancia y con dedicación. Si no, nos tirarán de la cola. Muchas gracias.